Buenas tardes, chicos. Buenas, Buenas, buenas. buenas Hola, tardes. profe. ¿Todo bien? Hola, profe, ¿cómo anda? Bien, todo bien. Dos, tres minutitos más y empezamos. De la clase, la introducción al trabajo práctico 3. Vamos a hablar de los tres tipos de driver que se suelen utilizar en la electrónica de potencia. Primero vamos a ver el driver para hacer un switch en el transistor BJT, o sea, el bipolar. Después vamos a hacer un driver para el transistor MOSFET y finalmente un driver para el transistor IGBT. Van a ver que el del MOSFET y del IGBT son exactamente iguales. Vamos a hablar un poco de las razones por las cuales son exactamente el mismo driver a pesar de que los dos transistores son distintos. El objetivo de esto es entender cómo podemos hacer la conmutación de una llave de este práctico. Las tres llaves que se utilizan por excelencia son el BJT, el MOSFET y el IGBT. Y también tenemos una cuarta llave que se suele utilizar y mucho en electrónica de potencia, que es el tiristor, más específicamente el SCR o el TRIAC, mucho más el SCR, pero el TRIAC también. Pero ese driver no lo hacemos en este práctico porque lo dejamos para el práctico 4, ya que el práctico 4 trabaja exclusivamente con tiristores, ¿sí? Hace una rectificación controlada. El práctico 4 lo vamos a ver de acá a un mes aproximadamente antes de que finalice el primer ciclo lectivo. Bien. Recomendaciones. Todavía no he recibido tanta cantidad de trabajo práctico 2. ¿Sí? Deberían ya estar entregando todos el trabajo práctico 2. A partir del viernes que viene voy a empezar a tomar coloquios del práctico 2 de los chicos que ya me han enviado. Pero bueno, voy a estar tomando unas 2 o 3 semanas coloquios de ese práctico y no tengo tantos informes todavía. Entonces ya es tiempo, digamos, de que entreguen ese trabajo práctico para estar medianamente al día con la materia. Ok, vamos a cerrar el cartel. Y vamos a empezar con el trabajo práctico 3, la primera parte, que es el transistor bipolar. El transistor, yo les voy a pedir que armen el circuito. En realidad, como no estamos yendo al laboratorio, no lo vamos a armar, sino que vamos a hacer la simulación del circuito. Es ese circuito que ustedes están viendo, que he armado en el PSPICE. Y vamos a explicarlo un poco detenidamente porque tiene varias partes y varios componentes y me interesa de que lo comprendan y que sepan cómo hacer el análisis y cómo hacer para variar algunos componentes que ustedes quisieran para lograr un mejor resultado o para cambiar las condiciones de uso. En primer medida, vamos a decir de que a este circuito vamos a marcar con un color. Vamos a marcar con este color. Lo podemos dividir en tres partes.
La primera parte es esta, en donde decimos que es la parte de conmutación para el encendido. La segunda parte es esta, que es la conmutación. Y la tercera parte es esta, que es una ayuda para el apagado del driver. En este caso, esta tercera parte, ustedes la van a ver cortocircuitada acá, porque es profesamente quiero mostrar cómo funciona el driver sin esta parte, sin esta tercera parte, y después vamos a sacar el cortocircuito y vamos a ver cuáles son las ventajas que tiene ese juego de diodos ahí. ¿Ok? Puede que se corte un poco el audio. Algunos dicen que sí, otros no. Eh, puede que tenga yo problemas de internet o puede que tengan ustedes problemas de internet. De todas formas, fíjense en cómo lo van llevando al video y a la clase, y en todo caso yo la estoy grabando. Si así lo prefieren, pueden ver después el video, que va a quedar sin ningún corte porque se está grabando en mi computadora, así que eso no va a tener problemas de corte de audio. Bien, eh, vamos a hablar de la primera parte del encendido. Cuando la señal del PWM, o sea, vamos a repasar un poquito qué es lo que estamos queriendo hacer: encender y apagar el transistor. ¿Por qué podemos poner un driver o una señal en el transistor y ahí lo podemos prender y apagar sin ningún problema? Pero no, hacemos todo un circuito asociado para mejorar la velocidad de ese encendido y de ese apagado fundamentalmente del transistor. Para encenderlo, cuando nosotros aplicamos esta señal del PWM y sube a alto, en ese instante en donde la señal sube a alto, este capacitor está descargado, porque anteriormente, cuando teníamos el bajo, el capacitor se descargó a través de esta R1. O sea, esa señal del PWM que sube a alto se encuentra con un capacitor descargado, que significa un cortocircuito. O sea, esa señal a través de ese directamente en la base del transistor Q3. Eso hace de que haya una fuerte inyección de corriente al Q3 y se prenda rápidamente el Q3. Después de un está formado por el R1 y el C2, el capacitor se termina de cargar, entonces queda un circuito abierto y la corriente que va hacia el Q3 queda limitada exclusivamente por la R1. Eso hace de que yo aplique un pulso de corriente fuerte al Q3 y después del tau baje ese pulso de corriente y mantenga al Q3 disparado. ¿Para qué hago esto? Para prender rápidamente al transistor Q3. ¿Y por qué lo quiero prender rápidamente? Lo dejamos en puntos suspensivos y dentro de un ratito vamos a volver a esto y se van a dar cuenta por qué lo quiero prender rápidamente al Q3. Cuando el Q3 está encendido, la tensión de la fuente que vamos a destinar a la carga está acá, se aplica a través del Q3 y con una resistencia limitadora que es la R7, se aplica directamente a la base. Cortocircuito. Al aplicarse directamente a la base, disparo al Q1 y se cierra la llave del Q1, se pone en cortocircuito colector emisor y la tensión de la carga la aplico. O sea, cuando tengo el pulso en alto del PWM, cierro la llave y alimento la carga. Mi objetivo es que desde el momento en que yo suba la señal del PWM
hasta el momento en donde, perdón, donde realmente se cierre el Q1, pase el mínimo tiempo posible. Y el mínimo tiempo posible implica el tiempo de encendido del Q3. O sea, yo quisiera que el Q3 no me genere una demora porque es algo que está intermedio entre la señal del PWM y el objetivo de prender el Q1. Es por eso que aplico esta constante de tiempo para darle una inyección fuerte de corriente al Q3 y prenderlo rápidamente. Y como después no lo quiero mantener forzado con ese pico de corriente o con esos valores de corriente, es que pongo la constante de tiempo para que después que se cargue el capacitor, la resistencia sea la que limita la corriente. Y mantengo el Q3 encendido, pero no tan fuertemente como al principio cuando yo lo encendí. Y la corriente que va por Q1 va a depender de la R7. En ese mismo momento, mientras está el alto del transistor, esta constante de tiempo que tenemos acá, C1, R2, a través del diodo y de la R3, cargan este capacitor C1. Y logramos una carga, finalmente, después de un tiempo, logramos que el capacitor C1 queda cargado. En el momento que yo bajo a cero la señal del PWM, este capacitor invierte su polaridad y empieza a descargarse a través de la masa que estoy colocando en el PWM. Esa descarga va a generar una corriente en el Q2 a través de su emisor base, es un transistor PNP, a través de su emisor base va a generar una corriente que va a disparar a ese transistor Q2. Al disparar el Q2, este nivel que está acá abajo, que es masa, se va a aplicar en la base del Q4. Y voy a disparar el Q4. Y ustedes me preguntarán, pero ¿cómo? Si el Q4 es un transistor NPN, ¿cómo lo voy a disparar colocándole una masa en la base? Sí, porque conecto un nivel más alto que el que tiene emisor. Emisor tiene menos 5 voltios. Entonces, si yo conecto una masa, disparo al transistor Q4. Disparando el transistor Q4, esta fuente de menos 5 voltios queda aplicada directamente a la base. Y como vimos en el trabajo práctico 1, al ayudarla con una inyección de corriente por cátodo al diodo, el tiempo de recuperación inversa bajaba. En este caso, le voy a ayudar al tiempo de recuperación inversa del Q1 evacuando las cargas que quedan entre el diodo base emisor, inyectando una corriente por emisor. Al inyectar esa corriente por emisor porque conecté esta fuente B3, voy a evacuar las cargas más rápidamente a través del cortocircuito y de la llave Q4 que se ha cerrado para apagar el componente, el Q1, más rápidamente, con esta ayuda de menos 5 voltios. Una de las alternativas que pueden hacer ustedes cuando empiecen a jugar con este circuito es cambiar este nivel de tensión para generar mayor o menor corriente de inyección en el emisor para apagarlo un poco más rápido o un poco más lento. Bien, primer factor a analizar y a tocar y a experimentar con el circuito de simulación es tratar de apagarlo un poco más rápido o un poco más lento, cambiando este valor de ayuda de la inyección de corriente. Pero ¿qué pasa? Esta tensión de menos 5 voltios queda aplicada acá donde tengo la punta de prueba de B, que sería la base del transistor de potencia. Si yo luego
Subo la tensión del PWM al alto nuevamente para volver a prenderlo. Este juego de capacitor y resistencia que se va a descargar cuando yo tengo la masa, el capacitor se va a descargar a través del R1. Al estar descargado, el alto se va a presentar directamente en el Q3 y me lo va a disparar rápidamente. Pero ¿qué pasa? Se encuentra con una tensión de menos 5 voltios acá. ¿Por qué? Porque el Q3 se va a prender mucho más rápido que lo que el Q4 va a tardar en apagarse. Y eso no es compatible porque yo acá en la base debería tener un nivel 0 flotante listo y preparado para que cuando el Q3 se conecte me entregue una alimentación al Q1 y no que tenga que vencer una tensión de menos 5 voltios primero para recién después entregar tensión al Q1 para que se dispare. Entonces, de alguna forma, yo debería apagar este Q4 antes de que la señal del PWM vuelva a subir al alto. Repito el concepto. De alguna forma, yo debería apagar el transistor 4, o sea que en la base del Q1, que es el Q de potencia, desaparezca esta tensión de menos 5 voltios antes de que yo lo intente disparar nuevamente o encender nuevamente. ¿Por qué? Para que la tensión en la base quede flotante en 0. No podemos decir que quede en 0 voltios porque en realidad queda flotante, pero no hay nivel de tensión. Al no haber nivel de tensión, cuando aparece esta B2 porque se conecta el Q3, rápidamente lo va a prender y no va a tener que vencer una tensión de menos 5 voltios para recién prenderlo. ¿Y cómo logro eso de apagar el Q4 antes que se encienda nuevamente el PWM? Recuerden que yo les dije que cuando estaba el alto, este capacitor se estaba cargando. Y cuando se fue al bajo, el capacitor se empezó a descargar a través de la masa que colocó el PWM. Eso prendió el Q2. Y el Q2 generó una masa que prendió el Q4. Si en algún momento esta corriente del C1 se me acaba, el Q2, porque se acaban las cargas, ¿no?, de C1, el Q2 se va a apagar. Y por consiguiente el Q4 se va a apagar. Entonces, esta constante de tiempo de C1R2 se diseña de forma que dure un poco menos que el tiempo de apagado del PWM. Repito, supongamos, vamos a poner números, sin unidades, pero vamos a poner números. Supongamos que el tiempo del PWM en bajo, en 0, es 10. Entonces ustedes van a tener que diseñar esta constante de tiempo menor a 10, 8, 9, 7, 6, 4, 3, lo que quieran. Ahí está la habilidad de ustedes de saber cuál sería el mejor valor, pero menor a 10. ¿Para qué? Para que se le acabe la corriente al capacitor, se apague el Q2, se apague el Q4, se desconecte esta ayuda y recién un instante de tiempo posterior a ese aparezca el alto del PWM para prender el Q3 nuevamente y que el Q3 no se encuentre con una tensión negativa acá a vencer cuando yo lo quiero disparar. Porque de nada me va a servir esta constante R1, C2 para prender rápidamente el Q3 para que no haya demora entre el pulso en positivo del PWM y el encendido del Q1, si ese pulso positivo se va a encontrar con una demora de tener que vencer una tensión negativa. ¿Y por qué está esa tensión negativa? Y porque la puse para ayudar a apagarlo. Pero una vez que se apagó, y lo ideal sería sacarla. La segunda etapa, Franco, es la parte del apagado, o sea, lo que conforma C1R2 con todo este circuito de abajo, el Q2, el Q4 y la fuente B3.
Las partes principales de la segunda parte, o de la segunda etapa, es el C1 con el R2, la constante de tiempo, el Q2 con el Q4, las llaves que se prenden, y la B3, que es la tensión que ayuda al apagado. ¿Cuándo trabaja esa segunda parte? Cuando está el bajo del PWM. ¿Ok? Espero que esa sea la respuesta que estabas buscando. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, una pregunta. ¿Y Decime. qué mediciones le tenemos que presentar a usted, digamos, nosotros? Ahora, todavía no lo terminé de explicar. Ya cuando termine de explicar, les voy a mostrar las mediciones que yo hice y les voy a explicar cómo entenderlas. Primero quiero que entiendan el circuito, cómo funciona. ¿Está de acuerdo? Ok, gracias. Bien. Mosiel, Condori, ¿por qué dos diodos en paralelo de 2 y de 3? En realidad están mal conectados. Ahora voy a explicar esto, pero están mal conectados. Cuando este circuito con los diodos funciona, el D3 no va acá, sino que va conectado al colector. ¿Sí? Pero para desconectar o para eliminar el efecto de estos diodos, yo lo desconecto de colector y le pongo el cortocircuito. Ahora voy a explicar con este circuito bien conectado. ¿Sí? O mejor dicho, voy a explicar qué es este circuito y, y cómo funciona. Vamos a hacer una cosa. Este circuito yo ya lo simulé y las señales me dan estas señales. ¿Sí? No las voy a borrar, no lo voy a simular de nuevo, sino que voy a dejar estas señales para explicarle el comportamiento sin el efecto de estos diodos. ¿Sí? Entonces, ahora voy a redibujar el circuito para que funcione con el efecto de estos diodos. Le voy a explicar cómo se llama el efecto y qué hace. Y después lo simulamos nuevamente y vemos la diferencia en las señales. ¿Para qué sirven estos diodos? Este circuito con estos tres diodos se denomina red Snaver. ¿Sí? Y sirven para ayudar al apagado del transistor Q1. Pero ¿cómo, profe? ¿No me dijo que la B3 ayudaba al apagado con una inyección de corriente para que esas cargas que están en el diodo base emisor se evacúen más rápidamente? Y la respuesta es sí. Yo dije eso, pero recuerden que en el práctico 1 vimos que hay dos efectos que generan que el tiempo de recuperación inversa cambie. El primer efecto era si yo inyectaba una corriente en inversa, ayudaba a que el tiempo baje. Y el segundo efecto, en realidad había tres, el tercero era el componente, pero el componente acá no lo cambiamos. El segundo efecto era la cantidad de corriente que circulaba en directa. Si circulaba menos corriente, yo lo podía pagar más rápidamente porque había menos cargas en el componente. Estos diodos hacen justamente ese efecto de que circule menos corriente o que circule la corriente de saturación exacta para que el componente trabaje en ese estado. ¿Sí? Vamos a decirlo de otra forma. Estos diodos ayudan a que el transistor se sature exactamente y que no se sobresature. ¿Qué diferencia hay entre la saturación y la sobresaturación? Cuando un transistor se satura, yo lo trabajo como una llave. Si lo trabajo como una llave, el beta no existe más. No puedo decir que la corriente de colector es igual a la corriente de base por el beta, porque está saturado, está fuera de la zona lineal del transistor.
¿Y qué significa que esté fuera de la zona lineal? De que ya no trabaja el beta. Si no trabaja el beta, la corriente en colector va a depender de la BCC, en este caso se llama B2, y de la R de carga. ¿Por qué? Porque colector emisor es una llave que está cerrada. Pero no es exactamente una llave, sino que tiene una caída de tensión. Esa caída de tensión va a depender de cada transistor, pero puede andar entre 0,2, 0,3, 0,4 voltios a 0,7 más o menos, máximo. ¿Ok? Cuando el transistor está saturado. Pero recuerden a ver, vamos a intentar, si es que no me falla el pulso, vamos a intentar acá con algún color un poco más vistoso hacer una gráfica. Recuerden que la curva o la recta de carga de un transistor tenía este formato, ¿sí? Vamos a ponerle acá tensión colector emisor y acá corriente de colector, ¿sí? Y nosotros decíamos de que podíamos colocar al punto de carga Q en cualquier parte de la recta de carga. A ver, ¿hay alguna duda? O sea, la corriente de sobra en base va por el colector de DO3. Sí, eso es más o menos lo que quiero explicar en este momento, Mocias. Es exactamente eso. Y o sea que escribiste no se entiende bien qué es lo que significa. O sea va separado. Y ósea es una estructura ósea, es una estructura de huesos, ¿sí? Pero eso se escribe con H encima. Pero bueno, vamos, no hay problema. El punto en la recta de carga puede estar ubicado en cualquier parte lineal de la recta, pero si lo ubicamos acá, muy cerquita del valor máximo de tensión colector emisor, decíamos que el transistor estaba apagado o en el corte. Y si lo ubicábamos por acá arriba, decíamos que el transistor estaba en la saturación o encendido, ¿sí? La corriente de colector era máxima y ya dependía de la resistencia de carga y no del beta. Pero ese punto, si es que yo pudiera dibujarlo, estaba ubicado más o menos ahí. No estaba exactamente sobre la línea. Recuerden que nosotros solíamos hacer una recta que iba por acá, en donde decíamos que ya estaba entrando en la zona de saturación. Ese punto exacto es la saturación. Ahora, esa saturación me da un valor, vamos a cambiar el color, un valor de tensión colector emisor que acá lo vemos en 0,4, 0,5, 0,7 voltios. Y quizás eso no es tan bueno para una llave, porque que caigan 0,7 voltios acá de 12 y es algo considerable. Me van a quedar 11,3 para la carga. Entonces, lo que yo puedo hacer es inyectar un poco más de corriente por la base, modificando, perdón, modificando el valor de la R7 para que inyecte más corriente en la base. Si inyecto más corriente en la base, lo sobresaturo y el punto va a tender a irse más pegado al eje. Entonces la tensión colector emisor va a tender a bajar. Si baja 0,7, puedo bajarlo a 0,5, a 0,4, 0,3, a 0,2. Voy a tener una mejor performance en mi llave,
porque se va a cerrar, por decirlo de alguna forma, más fuertemente y va a caer menos tensión en la llave y más tensión en la resistencia de carga. ¿Pero a costa de qué? A costa de que le inyecte más cantidad de corriente al diodo base emisor. ¿Y eso qué importa? Importa cuando lo quiere apagar, porque voy a tener más cargas, como habíamos visto en el práctico 1, y cuando lo quiero apagar voy a tener un inconveniente porque me voy a demorar más. Entonces es una situación de compromiso entre el tiempo que voy a demorar en apagar la llave, que en electrónica de potencia nosotros hacemos conmutaciones de llave rápidos. No es una llave que se prende una vez al día o cada tanto. Podemos conmutarla a 10.000, 20.000 ciclos a una llave de un bipolar por segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos este juego de diodos que hacen que el transistor quede en este punto de disparo exacto de saturación. ¿Y cómo sabemos que el transistor queda en ese punto exacto de saturación? Les voy a escribir acá la fórmula que me dice que un transistor está exactamente saturado. Esa fórmula es muy sencilla y nunca la saben cuando tomo los coloquios. Tensión colector-emisor es igual a la tensión base-emisor. O sea, colector-emisor es igual a base-emisor. Si base-emisor vale 0,7 voltios, colector-emisor va a quedar igual a 0,7 voltios. En ese punto, cuando yo logro ese equilibrio, en dispositivos electrónicos en tercer año nos enseñaron que el transistor estaba saturado. Y si no nos enseñaron en aquel momento porque el profe era medio olvidadizo, se lo estoy enseñando yo ahora. ¿Cómo logro ese equilibrio? Con el diodo 2 y el diodo 3. Porque fíjense en que entre el punto donde están los dos diodos con respecto a masa, yo tengo dos posibles caminos. Diodo 2 más tensión base emisor. Y el otro camino es diodo 3 más tensión colector emisor. Entonces yo a esta fórmula le puedo poner tensión diodo 3 más tensión colector emisor es igual a tensión base emisor más tensión diodo 2. Y la igualdad se sigue respetando. ¿Por qué se sigue respetando? Por los dos caminos que le acabo de decir. Ahora, si yo tengo la precaución de que los dos diodos D2 y D3 sean iguales, esto lo simplifico con esto, y me queda la fórmula que me dice de que un transistor está saturado exactamente. ¿Gracias a qué? A colocar esos dos diodos. ¿Y qué hacen físicamente esos dos diodos? Lo que mencionaba en el chat recién Mosiat. Hace que la corriente exacta para saturación se vaya por la base y el excedente de corriente se vaya por el diodo 3. ¿Por qué hay un excedente de corriente? Porque esta R7 está mal o está regulada sin importancia del valor de corriente. Si yo la regulo para que ingrese la corriente exacta de saturación del transistor, no me hace falta este par de diodos. Pero como normalmente eso es difícil de hacer y no tiene sentido ponerse en ese cálculo, se diseña para que haya una inyección de corriente y se ponen los dos diodos para que por la base circule la corriente exacta y el excedente se vaya por diodo 3. De esa forma, yo saturo al transistor exactamente y es el mínimo tiempo el que necesito luego para evacuar esas cargas y apagarlo. Si a mí no me interesara el tiempo de apagado, porque
que mi proyecto es para hacer algún encendido que no importa mucho el tiempo del apagado, por ejemplo, para conmutar una carga de un frigorífico o de alguna calefacción o algo por el estilo, en donde si demora 2 microsegundos o demora 2 milisegundos en apagarse, da exactamente lo mismo. Bueno, ahí no pongo los dos diodos, el D2 y el D3, y regulo la R7 para que la inyección de corriente sea fuerte. Entonces sobresaturo el Q1 y al sobresaturarlo genero este efecto de llevar el punto de disparo más cerca del eje, entonces la tensión colector-emisor es más chica. Si es más chica, es más llave o es mejor llave y tengo más potencia disponible en la carga. Y no solo tengo más potencia disponible en la carga, sino que tengo menos potencia en la llave. Si tengo menos potencia en la llave, menos se calienta. Y quizás con una saturación exacta tengo que ponerle un disipador a ese transistor y con una sobresaturación no. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Algo que no mencioné, ¿para qué sirve el diodo 4? El diodo 4 sirve para que haya un camino de circulación de corriente con esta tensión B3. ¿Por qué? Porque si yo genero una corriente que inyecto por emisor para evacuar las cargas rápidamente y me encuentro con el diodo 2, no voy a tener un camino que cierre esa circulación de corriente para apagarlo. Entonces pongo el diodo 4 para encontrar o para generar un camino que apague el transistor o que le permita esa circulación de corriente para apagarlo. Al no estar este circuito, el efecto que yo tengo es este. Vamos a borrar todos los dibujos acá. El efecto que yo tengo es este. Fíjense que yo les muestro 4 señales acá. La primera es la tensión en el C1, ¿sí? La tensión en el C1. El C1 es este capacitor. La tensión en el C1 no es más ni menos que la tensión del PWM. O sea, la primera gráfica es la tensión del PWM. Muestro 2 ciclos. Apagado, encendido, apagado, encendido. La segunda, la tensión en la R6. ¿Cuál es la R6? Esta que está acá, que ayuda a la polarización del Q3. ¿Y qué es básicamente? Y la tensión de disparo del Q3. Es para que ustedes vean de que apenas sube la tensión en el PWM, sube inmediatamente la tensión para el disparo de ese transistor. Después muestro la corriente de base en el Q1. El Q1 es el transistor de potencia, es esta señal en verde. Muestro la corriente de base. Recordemos que estos transistores, los bipolares, se disparan por corriente. Entonces, una inyección de corriente acá me lo va a disparar. Una inyección de corriente acá. Cuando ustedes le hagan un zoom, no quiero mover la señal ahora porque no tenemos esta señal en el circuito. Si yo le hago una simulación nuevamente, voy a perder la señal. Ya tengo conectados los diodos. Pero acá, si ustedes le hacen un zoom, van a ver un pico de corriente. Acá se alcanza a ver el pico de corriente. Y ese pico de corriente, ¿por qué se produce? Porque este transistor se cierra abruptamente y genera un pico de corriente que prende rápidamente al Q1. Después que la constante de tiempo esta pasa, el transistor queda saturado, pero se relaja un poquito y ya no hay un pico de corriente en Q1, sino que una corriente justa como para mantenerlo disparado. Entonces ustedes ven acá
el pico de corriente y después un nivel de corriente que alcanza como para mantenerlo disparado. Podrían cambiar la escala de corriente y lo verían mejor a esta señal. ¿Y esto qué es? En la corriente de base del transistor. Fíjense que coincide con el momento en que yo le digo al PWM, apágate. ¿Y qué pasa en ese momento? Este capacitor C1 se empieza a descargar a través del PWM, se enciende el Q2 y se enciende el Q4. Si se encienden esos dos, yo aplico la tensión de menos 5, la B3, al Q1 y le genero una circulación de corriente en inversa que pasaba por el cortocircuito que tenía acá antes. ¿Sí? Que es esa corriente que ayuda al apagado del transistor. Cuando el transistor se terminó de apagar, esa corriente desaparece porque el transistor ya se apagó. Y finalmente, en la última gráfica, les muestro la tensión en la carga. Acá está la carga abierta, ¿sí? Y acá se cierra a un cortocircuito porque se disparó perdón, no es la tensión en la carga, es la tensión en el transistor, acá, ¿sí? Lo opuesto sería en la carga. O sea, cuando tengo el bajo del PWM, el transistor está abierto, por ende, en la carga no tengo alimentación, y cuando se cierra el PWM, el transistor se va a 0 voltios y tengo alimentado la carga. Bien hasta ahora, supongo. Me vienen siguiendo. Y si no me siguen, van a tener que revisar el video después. Vamos a simular ahora ya con los diodos conectados. Fíjense en que hubo algunos cambios. Por ejemplo, la señal del PWM sigue siendo la misma, pero ahora en la tensión de la R6 apareció un nivel de tensión negativo bastante pronunciado, ¿sí? Que es la tensión, en la base. ¿Y por qué apareció la tensión en la base? Y es este nivel de tensión de los menos 5 voltios que se conecta para el apagado. Acá. También sigue existiendo la corriente en la base 1, pero a diferencia de lo anterior, hay una demora entre este tiempo y este tiempo en el apagado. ¿Sí? Esta demora es la que ustedes, deberían... no, ahora está bien. No sé por qué antes no se había simulado. Antes había aparecido la misma señal que teníamos sin conectar los diodos. Ahora mejoró la señal. O cambió, digamos. Ahora sí tenemos conectados los diodos. Y fíjense en la diferencia. Recuerdan que yo recién le estaba diciendo, lo van a repasar en el video, de que en el momento que se produce el apagado de la tensión del PWM, pasa un cierto tiempo hasta que la señal en la carga se cierra. Ese cierto tiempo es debido a que yo sobresaturé al Q1 porque no tenía conectado estos diodos. Al sobresaturarlo, después demoraba más tiempo en evacuar las cargas y en terminar de apagarlo. Eso hacía de que esta línea esté más desplazada, esté por acá, y tardaba un par de nanosegundos más en apagarse, o de microsegundos más. Ahora, como le conecté los diodos, esos diodos ayudaron a que la saturación del transistor sea exacta, que no se sobresature, y fíjense en cómo van a tener que hacer un zoom para ver la diferencia, cómo está a simple vista casi en la misma línea el tiempo en el que el PWM se apaga
y el tiempo que la llave conmuta. Eso gracias a que acá en la corriente de base hay una inyección de carga negativa, pero mucho más chica que toda la corriente que teníamos antes. ¿Por qué había mucha corriente antes? Porque había muchas cargas almacenadas en el componente. Esta tensión negativa sigue existiendo porque es la conexión de la B3, el tiempo que dure esta constante de tiempo C1R3. ¿Sí? Esto no cambió. Y ahí yo ayudo a apagar el transistor más rápidamente con la B3, pero no me cuesta tanto apagarlo como me costaba antes, porque ya no tengo tantas cargas almacenadas en el Q1. ¿Y por qué no tengo tantas cargas? Porque lo saturé exacto y no lo sobresaturé. ¿Gracias a qué? A estos dos diodos y a esa explicación que hicimos hace un ratito. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deberían probar y jugar y analizar? Primero, conexión y desconexión y las dos alternativas de esta red de Snaver. Para conectarla debería estar de esta forma. Para desconectarla deberían anular el efecto de los diodos. ¿Cómo lo anulan? Con un cortocircuito acá y también desconectando este diodo 3. Pero como desconectado el circuito de simulación falla, les recomiendo que lo desconecten del colector, pero lo conecten acá a la masa. Total va a quedar cortocircuitado por el cable. El segundo parámetro a jugar y a tocar es, con la red de Snaver desconectada, modificar la R7 para que inyecte más o menos corriente y ver cómo el tiempo de apagado del transistor va a ir variando en función de cuánta corriente ustedes estén inyectando en R7. Un tercer paso para probar y para ensayar es conectar la red de Snaver e ir variando la R7 y prácticamente no van a haber efectos, porque la red de Snaver está mitigando el efecto que pueda generar la R7. Otro paso a probar es modificar la red de R1C2 para que inyecte durante un tiempo más largo fuertemente corriente el Q3 y se prenda rápidamente y se quede prendido fuerte por un instante de tiempo. Van a ver que no tiene tanto sentido. Con un poco de corriente o un pequeño instante de tiempo en que este lo prendo rápidamente, después ya no necesito esforzarlo tanto al Q3, sino que le bajo un poco la... ¿Qué pasa con Fer Ferreira? Que se conecta y se desconecta. No van a necesitar inyectarlo tan fuertemente corriente este, sino que una vez que ya está prendido, ya lo liberan de una excitación fuerte de corriente. Un Perfecto, próximo una paso, consulta. ¿sí? En el Dame un caso de segundo, que dame un segundito que no quiero perder el hilo. El último caso de prueba que deberían hacer es modificar esta red, la C1R2, para que esté conectada esta B3 más tiempo o menos tiempo. Entonces yo lo ayudo más tiempo o menos tiempo y deberían corroborar cuál es el efecto de ayudarlo menos y saber cuál es el límite en tiempo negativo, o sea, en mínimo tiempo, y cuál es el límite en máximo tiempo. ¿Sí? Ambos extremos, o sea, saber entre qué valor mínimo y qué valor máximo de tiempo debería estar regulada esta red de Snaver. Sí, no sé quién era el que estaba por preguntar algo, ahora pregúntamelo. sí, profesor yo, Nicolás, una consulta, ahí en el caso de que se pusiera un valor correcto de R7 para que no inyecte una corriente de más en el Q1, ¿se podría evitar el uso de la red de Snaver o no? Sí, lo mencioné en la explicación recién, pero es un poco difícil de lograr ese objetivo porque vos tendrías que verificar en la hoja de datos
cuál es el valor exacto de corriente para saturarlo a Q1, y así todo no te va a quedar exactamente saturado. En cambio, conectar dos pequeños diodos que no influyen mucho en el costo, porque son dos diodos de señal nada más, no son de potencia, te olvidas de este problema o de este dolor de cabeza de diseño que te puede generar andar revisando lo que vos mencionas. Pero en respuesta a tu pregunta, sí, es correcto lo que decís. Ahora, en la práctica, no, se ponen los dos diodos. Perfecto, profe, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra duda? Bien. Este circuito, así como está, si no me equivoco, ya está en el aula virtual, no necesitan dibujarlo, pero si quieren dibujarlo, lo dibujan y lo prueban ustedes, y hacen todas las variaciones que les acabo de mencionar para ir viendo todos los efectos. Básicamente, para responder puntualmente la pregunta ¿qué señales quiero? Bueno, quiero estas 4 señales en donde ustedes me muestren al menos 2 alternativas, una con la red de Snaver y una sin la red de Snaver. ¿Y cuáles son esas 4 señales? La del PWM, la de tensión en la base, la de corriente en la base y la de tensión en la carga. En la carga podría ser o con una tensión diferencial en la carga o con una tensión referida a masa en el transistor. ¿Sí? Cualquiera de las dos logramos el mismo objetivo, ver lo que pasa cuando conecto la carga. Con la red y sin red. De ahí a que ustedes quieran jugar un poco con el R7 o quieran jugar un poco con la constante de tiempo C1 o R2, adelante. Van a mejorar el conocimiento del circuito y el entendimiento del circuito. Y la simulación les permite hacer esto. Si ustedes lo tuvieran que armar, porque este práctico se arma, sería un poco más engorroso andar midiendo todas estas cosas y andar cambiando resistencias para ver los efectos. En cambio acá en 2 clics cambian el valor óhmico y simulan de nuevo. Y la ventaja que tiene el simulador es que ustedes van a poder medir la corriente en la base, que es el parámetro principal para hacer el disparo del transistor. En cambio, en la práctica, medir la corriente en la base ya genera un pequeño inconveniente, porque hay que poner una resistencia de shunt y medir la tensión en esa resistencia y hacer el análisis con respecto a la corriente con el osciloscopio. Acá no. ¿Comprendido? Sí, profe, se entiende todo. Bien. Vamos a los otros 2 drivers, que son el MOSFET y el IGBT. El circuito es exactamente el mismo para ambos casos. Sería un circuito como el que estamos viendo en esta imagen. Es mucho más sencillo el driver porque estos 2 transistores, el MOSFET y el IGBT, se disparan por nivel de tensión, o sea, por portadores minoritarios. Con aplicar un nivel de tensión en el gate, lo disparo a ambos transistores, al MOSFET y al IGBT. El nivel de tensión puede estar directamente aplicado a través de la señal del PWM, que está acá, perdón, la señal del PWM directamente aplicada al gate. O puede estar con este circuito que hace una aislación galvánica para que las masas de ambos lados sean independientes. Acá en la simulación, las masas son las mismas. Entonces, este trafo prácticamente sería un autotrafo porque tendría el primario con el secundario cortocircuitado con la simulación. ¿Sí? Es para un efecto de mostrar el diseño, pero en la práctica se hacen con masas distintas. Entonces, este MOSFET y este IGBT puede tener una referencia flotante. Más adelante
en la fuente conmutada o en la llave H para el control de velocidad de un motor, vamos a ver lo importante que es de que los MOSFET los pueda disparar, los MOSFET o los IGBT los pueda disparar, siendo de que su referencia, el emisor o el surtidor en el caso del MOSFET, no estén a masa, sino que estén a un nivel flotante, que puede ser a algún otro nivel. Eso lo logro con un transformador de impulsos. Este transformador de impulsos puede que les resulte un poco difícil de setear o de experimentar. Entonces, para la simulación, yo les puedo decir, o lo hacen sin el transformador, ponen directamente el PWM al gate y miden las señales de esa forma, o utilizan este circuito que la verdad no lo dibujé yo, me lo dibujó un alumno el año pasado que renegó hasta que logró que el transformador funcione bien. Y la verdad que no sé si lo subí al aula virtual, pero ya lo voy a hacer en estos días para que lo tengan también. ¿Qué hace esto? El PWM dispara un MOSFET que tiene que ser mucho más rápido que el MOSFET de potencia o que el IGBT de potencia. Eso no es tan difícil porque este MOSFET es de poca potencia. Entonces, si es de poca potencia, un MOSFET rápido es fácil de conseguir. ¿Por qué es de poca potencia? Porque es para aplicar un nivel de masa o abierto al primario de un transformador y hacer de que una fuente externa genere una circulación de corriente en el trafo o no. Cuando se genera un nivel de tensión, se aplica un nivel de tensión en el secundario y eso me dispara el MOSFET o el IGBT. Les repito, el MOSFET y el IGBT se disparan por nivel de tensión en su pin de entrada, que en este caso es el gate. El BJT que veíamos hace un ratito se dispara por una inyección de corriente. Guarda de no confundir las dos formas de disparo de los dos transistores, o de los tres. Al aplicar el nivel de tensión en el MOSFET, se cierra el canal de salida, en el caso del MOSFET drenador surtidor, en el caso del IGBT colector emisor, y empieza a circular corriente por la carga. Si yo simulo esto, no hay muchas dudas o mucha dificultad en las señales. Estoy midiendo la tensión en R5, que R5 es la señal del PWM, ¿sí? La V2. Después estoy midiendo la tensión en M2 en el gate. M2 en el gate es la tensión en esta llave, en este driver del primario del transformador, que me dice cuándo lo prendo y cuándo lo apago. Va a tener la misma forma que la señal del driver. Y después la tensión en R3, pin 1. R3 es la carga, pin 1 es el de acá abajo, o sea, lo que estoy midiendo es la tensión en la llave, cuando la llave cierra y cuando la llave abre. Cuando el PWM está en alto, la llave está cerrada, por ende tengo prácticamente un cortocircuito. Acá ven de que no es un cortocircuito exacto, sino que hay un nivel de tensión y está circulando corriente por la carga. Cuando la llave se va a cero, el PWM se va a cero, la llave se abre y tengo el circuito abierto. Y aquí tengo la conmutación de la llave del MOSFET o IGBT. Estas tres señales son las que yo medianamente quiero que veamos en el informe. Y hasta la podemos resumir en dos señales, la del PWM y la de la carga, que puede ser o la carga en forma diferencial o referida a la masa, la del transistor de potencia, o el MOSFET o el IGBT. En este caso hay un IGBT, pero ustedes deberían sacar el IGBT y poner el MOSFET en la misma posición y el driver es exactamente el mismo.
Finalmente, ¿qué quiero que hagan con todas estas señales? Porque no es únicamente poner las señales y mostrarlas, sino quiero que hagan mediciones. Quiero que me muestren todos los tiempos que están expresados en el enunciado del trabajo práctico: tiempo de encendido, tiempo de apagado, tiempo de cola, de crecimiento, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente se resumen en dos: el encendido, el tiempo de encendido, y el tiempo de apagado. Quiero que me muestren cuánto tarda en encender un transistor BJT, cuánto un MOSFET y cuánto un IGBT, y cuánto tarda en apagar un transistor bipolar, un transistor MOSFET y un transistor IGBT. Porque en función de eso vamos a lograr un conocimiento de en qué situaciones, vamos a utilizar cada una de las tres llaves que tenemos. Lo que deberían observar es que el bipolar es el más lerdo en encender y en apagarse, el MOSFET es el más rápido y el IGBT está en un nivel intermedio. Y atención con lo que les voy a decir ahora. Estos tres circuitos se van a probar con frecuencias de PWM diferentes. La del bipolar, el PWM es 10 kHz. La del MOSFET, el PWM es 80 kHz. Y la del IGBT, cuando cambian el transistor, es de 20 kHz. ¿Sí? Entonces guarda, respetar esos valores en el PWM para que puedan hacer mediciones correctas. Eso no va a influir en lo que yo les acabo de decir, el tiempo de encendido o el tiempo de apagado. ¿Sí? Lo que va a influir es en cuántas veces por segundo se hace ese encendido y cuántas veces por segundo se hace ese apagado. Para que no se haga en formas excesivas y que no alcance a apagarse o a prenderse el transistor, es que yo les cambio estas frecuencias de PWM. En el bipolar utilicen hasta 10 kHz, en el MOSFET hasta 80 kHz, o mejor dicho, utilizan ese valor o muy cercano, y en el IGBT 20 kHz o lo más cercano posible. Y la conclusión sería eso: ver cuál es el más rápido en encender, en apagarse, y ver qué ventajas tiene cada uno de los circuitos, porque yo les acabo de adelantar que el bipolar es el más lento en apagarse, en prenderse y en apagarse. Bueno, pero ¿y trae alguna ventaja? Porque si no, ¿para qué se sigue usando el bipolar? Y se sigue usando. Y ya van a ver por qué. Y en el MOSFET, si es el más rápido, profe, ¿y para qué usamos los otros? Usemos el más rápido. Y tiene un inconveniente el MOSFET, que se tienen que dar cuenta. Yo algo se los dije recién cuando les explicaba las señales. ¿Sí? Este nivel de tensión, ¿esto está bueno o no? No es una llave exacta. ¿Y por qué se da esto? ¿Y el IGBT está bueno? ¿Un nivel intermedio? ¿Es una situación de compromiso entre los dos? ¿O no está bueno porque es un poco más lento que el MOSFET? ¿Tiene alguna ventaja el IGBT? ¿Sí? Todas esas conclusiones las tienen que ir sacando ustedes. Y por supuesto, si no la sacan, se las voy a inducir a que la comprendan en el coloquio. O sea, no necesariamente tienen que saber la respuesta a todas estas preguntas cuando me envíen el informe, sino que yo con las preguntas del coloquio los voy a inducir a que saquen esas conclusiones. ¿Dudas? Sí, profe, una consulta rápida. En cuanto a costos, ¿qué conviene? ¿Qué es más barato, un IGBT o MOSFET? Muy buena pregunta. El IGBT es carísimo. Conviene el MOSFET, pero tiene una muy buena performance en algo que ustedes se tienen que dar cuenta: el IGBT. Por eso, en nuevos diseños que son de buena calidad, por decirlo así, se utiliza el IGBT.
a pesar de que es mucho más caro que el MOSFET. Correcto, profe, gracias. Profe, una pregunta. En este circuito R4 y R5 es porque los gates son aislados, ¿no? Se necesita una descarga de corriente, creo que era. Sí, también muy buena pregunta y no lo había mencionado. R4 y R5 se utilizan porque los componentes se disparan por nivel de tensión. Entonces, si, supongamos R4, si hay un nivel de tensión acá en el secundario del transformador y yo lo pongo directamente al gate del transistor, no se va a disparar. ¿Por qué no se va a disparar? Porque no hay circulación de corriente. Si no hay circulación de corriente, es como que la llave es como que el circuito esté abierto, como si este cable no existiera. Pero ¿y por qué no hay circulación de corriente? Me dicen ustedes, profe. Porque es inmensamente grande la impedancia de entrada del MOSFET y del IGBT. Entonces prácticamente no circula corriente. Si no circula corriente, no hay diferencia de potencial. Si no hay diferencia de potencial, el transistor no se dispara, porque se dispara por un nivel de tensión. Entonces pongo profesamente una resistencia para que me genere circulación de corriente, para que haya una diferencia de potencial entre el gate y la referencia, surtidor en el MOSFET y emisor en el IGBT, y se dispare el transistor. Igual que acá, esta señal del PWM no va a lograr dispararlo, por más que exista el nivel de tensión, porque el transistor no ve esa tensión porque no circula corriente y no hay diferencia de potencial. Si yo pongo una resistencia, hay una diferencia de potencial porque circula una pequeña corriente de consumo al PWM y genero una tensión en este pin respecto a la referencia. Y esa es la tensión que ve el transistor y se dispara. Esas dos resistencias son sumamente importantes en estos drivers. Si no están, no funciona el driver. Y parecen mágicas, pero es realmente así. ¿Quedó claro? Sí, sí, está claro. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien, chicos, si no hay más dudas, les recuerdo, el trabajo 2 ya lo tienen que estar entregando para estar medianamente al día. Por supuesto, como siempre les digo, no hay fecha límite. Yo les voy poniendo las fechas en donde yo considero de que ya deberían estar en un cierto estado para estar más o menos al día con la materia. Entonces, los que ya enviaron el trabajo práctico 2, que son 3 o 4 grupos no más, están más o menos al día. Pónganse a trabajar con el práctico 3. Los que no enviaron el trabajo 2 están un poquito atrasados. Terminen el 2, envíenlo, que ya voy a empezar a tomar coloquios a partir de la semana que viene, y pónganse a trabajar en el práctico 3. El práctico 3 le va a llevar un tiempito, no es tan corto. ¿Sí? Son 3 circuitos, 3 tipos de señales que tienen que ir variando, moviendo, entendiendo, y después medir tiempos de encendido y tiempos de apagado en cada uno para sacar conclusiones. Entonces, puede que sea un poquito largo la simulación y el informe. Por supuesto, menos tiempo que el que dedican cuando es presencial, porque presencial, armarlo y medir es mucho más difícil que esto que estamos haciendo con simulación. Entonces aprovechen esta ventaja, pero no se duerman en la realización del práctico. Pónganle pilas y avancen a paso tranquilo, pero constante. Chicos, buen fin de semana. Les mando un abrazo, cuídense y David Barros acaba de entrar a la clase cuando nos vamos todos. Buen fin de profe. Luego. Gracias.
Igualmente. Profe, Chao. buen fin de- Profe, Hasta luego, gracias. Adiós, adiós. chao, profe, buen fin de. Adiós. Gracias. Fin de profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego. ¿No sería conveniente tener una frecuencia común menor para los tres? No, porque el objetivo del práctico también es entender que el MOSFET lo puedo hacer trabajar a una frecuencia mucho más alta. O sea, vos vas a poder ver que el MOSFET conmuta realmente trabajando a 80.000 ciclos por segundo. Y vas a medir cuánto tiempo tarda en encenderse y en apagarse, que es una cosa totalmente distinta. Cuánto tiempo tarda en encenderse y que realmente se encendió. O sea, poniendo 80 kHz vas a ver que realmente se encendió. Y después vas a medir cuánto tarda en encender y cuánto tarda en apagar. Si vos pones 80 kHz en el bipolar, no se va a encender y no se va a apagar. Ni mucho menos vas a poder medir el tiempo que tarda en encenderse y el tiempo que tarda en apagarse. Entonces, no solo quiero que vean cuánto es el tiempo que tarda cada uno en esos dos parámetros, sino de que hasta qué frecuencia pueden llegar. E inclusive puede ser más el MOSFET, no solo 80, puede ser mucho más frecuencia. Pero bueno, lo probamos a esa frecuencia. ¿Se entiende, David? Perfecto, me alegro.